tardes a todas y todos. Hoy desde la Cátedra de Derechos Humanos vamos a realizar nuestra entrevista a la doctora Oriana Bernasconi, por lo cual pasamos a presentar a nuestra invitada. Ella es socióloga por la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios culturales y sociología por la Universidad de Birmingham y doctora en sociología por la London School of Economics and Political Science, profesora asociada del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro UC para el Diálogo y la Paz. Su trabajo examina sujetos y subjetividades contemporáneas y cómo las sociedades afrontan la violencia de Estado y sus legados. Actualmente es directora del Núcleo Milenio Data Justa sobre sistemas de conocimiento de violaciones a derechos humanos por el Estado chileno, investigadora responsable del proyecto Fondes Irregular, Infraestructuras de Conocimiento y Regímenes de Intervención Estatal, un estudio latinoamericano de los planes nacionales de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, e investigadora principal del Instituto Milenio de Violencia y Democracia, Biodemos. Ha publicado más de 30 artículos y capítulos de libro en 3 idiomas y coordinado 4 números especiales en revistas científicas en estas materias. Recientemente editó los libros Sujetos y Subjetividades, Aproximaciones Empíricas en Tiempos Actuales, por la editorial Alberto Hurtado, y Documentar la Atrocidad, Resistir el Terrorismo de Estado en el 2020 por la misma editorial. Doctora Bernasconi, le damos las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para partir entonces, reiterar los agradecimientos que ya la hemos llenado de estos elogios y ya abrir un poco los juegos de la conversación, más que nada, preguntándole justamente cómo se vincula o qué intereses fueron los que la motivaron a estudiar la dictadura cívico-militar en Chile, pero con este énfasis especial en los registros documentales. Si nos puede contar sobre eso. Mm. Sí, fue un asunto más bien azaroso y como he explicado en otras ocasiones, relacionado a un evento como que uno llamaría como de campo, no teórico, ¿sí? No surgió a partir de un interés teórico. Fue más bien un cruce de asuntos. Yo tenía una cierta experticia en el trabajo con relatos, con narrativa, más bien biográficas. Villa Grimaldi me estaba haciendo un archivo oral testimonial con relatos de los sobrevivientes de ese centro de prisión, tortura y exterminio, y me pidieron que visionara esos testimonios audiovisuales para darle feedback al equipo que lo estaba haciendo. Y en ese contexto, al revisar los testimonios, pero también todos los instrumentos, ¿no? Como la pauta de entrevista que orientaba un poco ese trabajo documental, eh, me surgió esta idea de cómo los instrumentos con que se documenta modelan, performan, prefiguran aquello que se termina diciendo sobre este tipo de hechos. Entonces, fue a partir de esa asistencia un poco que presté a Villa Grimaldi que surgió esta pregunta. Y a partir de eso empezamos como a ya formular un proyecto de investigación que se transformó en Tecnologías Políticas de la Memoria, que fue el primer proyecto en una línea que duró 10 años de trabajo sobre lo que finalmente hemos llamado, digamos, dentro del campo del estudio de la memoria y los derechos humanos, un área de investigación específica sobre la producción de conocimiento sobre hechos atroces y cómo esa producción de conocimiento orienta, facilita o no la gestión, ¿no? El abordaje de estos hechos, sea por la sociedad civil organizada, las víctimas, sobrevivientes, o por los estados cuando se llegan a hacer cargo de estos eventos. Claro, y bueno, ya desde su perspectiva que nos está comentando, ¿cuál sería esta evaluación sobre esta producción de temas de derechos humanos en el país, ¿no? Ya algo comentaba con esta área de investigación de producir este conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo o por qué considera que es posible hablar de un campo de producción? ¿Cuáles serían como los ejemplos, los resultados concretos? ¿En qué situación se encuentra eso? O sea, es una pregunta bien amplia, como caracterizar el campo de los estudios de derechos humanos en el país.
pero es una pregunta interesante, sobre todo para quienes se están introduciendo en esta área. Mm. Nosotros trabajamos un área, o los proyectos que yo he liderado, son grupos interdisciplinares, no trabajo sola y es un trabajo muy colectivo, tienen que ver justamente con esto que te comentaba. Entonces, en el fondo, cuando uno trabaja conocimientos, trabaja artefactos documentales, lo que hemos llamado también tecnologías, ¿no? Eh, Trabajamos con archivos, porque ahí es donde esos artefactos residen, ¿no? Pero también trabajamos con otras preguntas que tienen que ver con cuáles son los saberes, ¿no? Los sistemas de conocimiento que piensan eh, este modo de intervención, digamos, que piensan el registro para poder asistir o restituir derechos o sí, reducir los riesgos o los daños que la violencia de Estado provoca. Eh, Había trabajo en archivo, ¿no? El archivo es un elemento, el archivo y el testimonio son, uno podría decir, los dos recursos esenciales un poco del campo de estudio de la memoria, ¿no? Y los derechos humanos, o de esa vinculación. Pero no habían sido abordados desde esta perspectiva, como tecnologías políticas, ¿no? Tecnologías de producción de verdad, ¿no? Tecnologías nosotros decimos políticas de la memoria porque también, ¿no? A lo largo de los años han sido esos modos de registro que se usaron en Chile desde muy temprano, de iniciar la dictadura, han permitido, ¿no? que nosotros conociéramos esas atrocidades y no solo la pudiéramos gestionar a partir del Estado, ¿no? y todas las responsabilidades que le caben en términos de justicia, verdad, memoria y garantía de no repetición, sino que también que la sociedad civil y cualquier ciudadano, ¿no? pudiera tener acceso a esos artefactos, y por lo tanto son también elementos que permiten hacer ejercicios de memoria. Entonces, hay trabajo, ¿no? en historia, en antropología, que usa archivos, pero más bien como fuente de información, ¿no? Y no se habían preguntado por cómo esos archivos fueron construidos, ¿no? Y qué lógicas y qué tipo de propósitos o fondo de trabajo, de función, eh, modelaron el modo en que fueron construidos y el tipo de información que contienen, ¿sí? Nosotros le llamamos eso una aproximación infraestructural, ¿no? Y un poco es como meterse al archivo, pero para poder entender su cocina, ¿no? Cómo fue elaborado, cómo fue, cómo fue organizado, y después también meterse a un nivel, y eso es la dimensión infraestructural, meterse a un nivel mucho más microscópico, que tiene que ver con ir entendiendo cuáles son las piezas que componen ese archivo, los formularios, las carpetas. Es distinto cuando uno documenta un caso de violación de derechos humanos mediante un formulario online, mediante una carpeta que va juntando documentos. Eh, entonces nos metimos a ese nivel, como cuáles son los artefactos que un organismo de derechos humanos que no estaba preparado para enfrentar esta atrocidad, que no sabía qué tamaño, qué magnitud iba a tener, empieza a generar para poder asistir a las víctimas. Estos no son archivos que se crean como archivos, los archivos son un poco el residuo, ¿no? La huella de una actividad prioritaria que tiene que ver con la asistencia y la defensa de las víctimas. Entonces, en ese campo, yo creo que esta investigación ha hecho una innovación en Chile y en general en la literatura internacional, de mirar el archivo de esta otra manera, ¿no? También como una tecnología de la historia, ¿no? Y eventualmente en el tiempo también puede ser mirado como un artefacto arqueológico, ¿no? Así como un vestigio cultural, ¿no? Entonces tiene varias lecturas, y nos hemos entretenido harto ahí pensando esas distintas aristas que tiene el trabajo con archivos de esta manera, ¿no? Como artefacto sociotécnico que permite también ordenar, ¿no? Categorizar, clasificar, describir, tipificar, periodizar, eh, y por lo tanto ordenar el horror, ¿no? Mientras sucede.
Eh, en Latinoamérica se ha trabajado mucho con archivos de la sociedad civil, lo que llamamos archivos de derechos humanos, también con archivos que llamamos archivos del terror, ¿no? El archivo de los perpetradores, pero como decía, como para extraer información y poder, en fondo, cumplir otras funciones, sea judiciales o sea de investigación histórica, eh, pero no se había pensado de esta manera eh, más arqueológica, si se quiere, ¿no? Siendo yo socióloga. Eh, Eso, pero es una pequeña lista y creo que el campo de estudio de la memoria y los derechos humanos en Chile es un campo bastante desarrollado y que ha contribuido también al perfil del campo en la región. Chile es bastante citado vengo llegando de la versión enésima del Congreso de Estudios de Latinoamérica y LASA, y Chile siempre tiene una presencia, digamos, y la literatura que se produce en Chile, sobre todo sobre este tema, tiene una presencia internacional importante, no solo en este nicho que estoy mencionando yo, que es súper específico, sino que también toda la literatura sobre reparación, ¿no? Y ahí Elizabeth Lira, por ejemplo, es con sus libros con Brian Loverman son centrales. Toda literatura que tiene que ver con justicia transicional, ¿no? Hay muchas colegas abogadas, ¿no? Cientistas políticos que han abordado ese tema. Y bueno, y toda la literatura de colegas historiadores, ¿no? Que hacen historia del tiempo presente, tanto en Chile como en Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos recién de Anne Pelotán, ¿no? En otros países, ¿no? De Europa, que han contribuido a pensar Chile. Chile el episodio de la dictadura fue muy fructífero, lamentablemente, en términos de producción académica. Bueno, nosotros igual en la preparación de esta entrevista, claramente estuvimos como introduciéndonos más en sus investigaciones, un poco lo que comenta, ¿no? Como este lugar central sobre el registro en sí de las violaciones de derechos humanos y particularmente los procesos de conservación. Pero una cuestión como que también nos importa desde la cátedra es mantener un poco esta línea, claro, es una cuestión académica, pero también que pueda ser de utilidad a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, como quería hacer esta pregunta, como de en qué sentido puedes ver estas dos dimensiones, ¿no? Como el valor epistémico, quizás más denso, más teórico que tiene este trabajo, pero también el impacto, el accionar en la política, en la sociedad actual, que generan principalmente los documentos que producen estas instituciones que emergen en Chile también, como decía, en un contexto en que no están preparados para la inmensidad que va a significar hacer este trabajo y aprenderlo un poco en la práctica también. Ujú. Tomar eso. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que ya me referí al valor epistémico, pero quisiera remarcar un par de cosas. Lo que nosotros argumentamos es que como dije, ¿no? Los organismos de la sociedad civil que surgieron durante la dictadura, ¿no? Que fue una red de organismos, el Comité Pro Paz, la Vicaría, la FASI, CODEPU, PIDE, etcétera, eh, permitieron que, como dice Elisa Lira y Brian Loverman, por primera vez en Chile, frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, hubiera una respuesta distinta a la total impunidad. O sea, hasta ese minuto de la historia, ustedes que son de ese ámbito, esa era, ¿no? La respuesta, en fondo, sociopolítica a esos tipos de eventos, ¿no? Y en el caso de la dictadura hubo una capacidad, ¿no? De organización, primero de las iglesias, ¿no? Y luego de otros actores que participaron en sostener a estos organismos y que permitieron algo muy inusual, ¿no? Y generalmente cuando el Estado, ¿no? Comete este tipo de atrocidades masivas, trata de pasar impune, ¿no? Y acá no lo logró porque estos organismos lograron sostenerse, lograron tener financiamiento, tener una cuota de poder, eso lo decimos en el libro, ¿no? O sea, el rol de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica en particular, es importante, ¿no? En el sostenimiento durante la dictadura de un organismo como la Vicaría de la Solidaridad. Y también la legitimidad internacional que tuvieron estos organismos, creemos nosotras que permitió que la dictadura no pudiera echarlos abajo. Eh,
Entonces, en esos 19 años, en el caso del Comité Pro Paz, o sea, de la Vicaría que se cierra el 92, lo que nosotros sostenemos es que los organismos de derechos humanos lograron eh, producir el repertorio de legibilidad o denunciación de esta catástrofe. Nos produjeron la gramática, ¿no? El léxico que hasta el día de hoy nos ha permitido hablar sobre estos hechos atroces, ¿sí? La categoría de detenido desaparecido, por ejemplo, que al principio era detenido no ubicado, eso también lo contamos en el libro, surgió ahí, ¿no? En general, todas esas categorías surgieron ahí, las periodizaciones que les decía antes, ¿no? De cómo trabajó la DINA, después cómo trabajó la CNI, ya estaban procesadas en esa época, ¿no? Y después las comisiones de la verdad con sus informes las replican, ¿no? Pero los listados de casos, ¿no? El archivo de detenido desaparecido, el archivo de ejecutado político, luego pasa entero a la comisión RETIC, ¿no? Entonces, eso me parece que, sociológicamente, me parece que es un gran evento, ¿no? Que más encima desde la sociedad civil organizada y sobre todo aquí hablando de las jóvenes, ¿no? La potencia que tiene poder organizarnos en estas tareas comunes, eh, solidaria, una solidaridad activa, eh, de poder enunciar y por lo tanto y esa enunciación surge de la verdad de la víctima, ¿sí? Entonces, frente a un Estado que no solo intentaba pasar impune, sino que además tergiversaba estos hechos, vale, eh, frente a un Estado que intentaba tergiversar estos hechos, eh, la, estos organismos de derechos humanos recuperan, sostienen y perpetúan en el tiempo, porque pasan ¿no? al papel, ¿no? Y ahí la importancia de la infraestructura, esos testimonios orales, la verdad de las víctimas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un hecho social de la mayor magnitud. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, la utilidad político-social, va a haber dos cosas, o puedo abordar ese punto de dos maneras. Por una parte, lo que hemos visto siguiendo, digamos, estos archivos, pues nosotros estudiamos cómo estos archivos fueron constituidos, trabajamos con los funcionarios que los crearon, o los entrevistamos para entender esas lógicas que estaban detrás, las decisiones que tomaron, pero también hemos seguido esos archivos en el tiempo, ¿no? Cómo participan en las comisiones de verdad, cómo participan en los juicios por lesa humanidad, cómo participan de los espacios pedagógicos, ¿no? Aparecen o no en la escuela cuando enseñamos la dictadura, hemos estudiado cómo aparecen en el cine, en la literatura, en los sitios de memoria, ¿no? Cuando se recuperan, ¿no? Ex centro de detención, tortura y exterminio y son refuncionalizados como sitios de memoria, bueno, hay que demostrar lo que fueron eso, entonces los archivos vuelven a cumplir una función ahí y luego también en la museografía vuelven a participar para poder contar la historia de lo que sucedió en ese lugar. Entonces, son archivos que han sido muy utilizados, no solo, digamos, para fines de justicia de transición, ¿no? Y todas las responsabilidades que le competen al Estado, sino que hay muchos otros actores, como he dicho, profesores de escuela, artistas, investigadores, que han hecho uso de estos archivos para estas otras propósitos y funciones. Y siguiendo los archivos en el tiempo y en esta diversidad de foros o ámbitos, eh, algunos elementos importantes que hemos podido rescatar es, por ejemplo, la relevancia que tiene para las generaciones que han venido después, digamos, estamos en la tercera, cuarta generación, enfrentarse de primera mano con un testimonio de esa época, ¿no? O sea, leer el relato de la víctima, ¿sí? Eso tiene un poder eh, muy importante en términos de la relación, ¿no? que las generaciones venideras tienen con respecto a estos hechos del pasado, ¿sí? Versus un relato mediado, ¿no? por otra generación, por otros actores, por otras personas, digamos, ¿no? También el archivo tiene una función, o ha tenido una función muy interesante, porque ha permitido a descendientes, ¿sí? de víctimas poder ir a
entender qué pasó, ¿no? ¿Qué le pasó a su familiar, ¿no? Muchas veces los familiares no han querido contar lo que les pasó, por ejemplo, en un lugar de detención, eh, o no tuvieron la posibilidad, ¿no? En una familia de tener ese relato en una conversación, digamos, oral, doméstica, y el archivo es una fuente, ¿no? Que, para ir a recuperar, ¿no? Hay gente joven que de repente, digamos, crece y no tiene el interés, pero de repente pasa algo en su propia vida que le despierta ese interés por tratar de entender, ¿no? Y como llenar este vacío. Y estado en contacto con historias de ese tipo, ¿no? Que permiten, nosotros le llamamos a eso filiaciones postsanguíneas, ¿no? Como generar ciertas filiaciones a través del archivo con esta historia nacional, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los usos de los archivos. Nosotros también hemos tratado de propiciar en las investigaciones que los archivos sean usados, y hemos generado algunos artefactos como Viajes por las voces de la dictadura, que se puede visitar directamente en ese sitio web o a través del sitio web del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, que son repositorios donde hemos, con el Museo de la Memoria, digitalizado más de 300 artefactos documentales de la colección del Museo de la Memoria para disponerlos para el uso pedagógico en aula, ¿no? Para profesores de escuela que trabajen con esos documentos en sexto básico y segundo medio, que son los dos momentos Claro. que se enseña la dictadura en la escuela. Entonces, también creo que la investigación científica, o otra manera de abordar la pregunta, puede contribuir a potenciar, ¿no? El uso de los archivos, y no solo usarlos para reconstruir su genealogía o su arqueología, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Yo comparto mucho, creo que Felipe igual, como historiadores y personas, el tema de que el documento justamente puede perpetuar este testimonio, ¿no? Y te reside ahí también la posibilidad de transmitirse a otras generaciones, y por eso el cuidado y respaldo mismo que debería tener. Entonces, igual en algún minuto mencionó algunos ejemplos más concretos, como el tema del Comité Pro Paz, de la Vicaría de la Solidaridad en particular, ya yéndonos un poco hacia la historia, pero también desde su propia expertise como socióloga y del trabajo mismo que han realizado, ¿qué nos podría como ir relatando sobre ciertas prácticas o estrategias que fueron desarrolladas por estas instituciones en la elaboración de estos documentos, que tal vez han sido como más particulares, que les han llamado más la atención o que parecieran ser más destacables, también como ejemplo, ¿no? De repente, eh, de poder generar en la misma sociedad civil sus propios archivos, pues, porque son cosas que justamente van a perpetuar la historia, lo que está pasando hoy, ayer, mañana, etcétera. Mm, mm. Entonces, ¿qué podríamos recordar sobre de estas prácticas principalmente? Eh, a ver, dos cosas antes de contestar la pregunta. Lamentablemente, en nuestra región de América Latina hay muchas organizaciones de la sociedad civil hoy día documentando eh, atrocidades, ¿no? El continente de las desapariciones. Entonces, efectivamente es una pregunta muy actual, lamentablemente. Eh, y hay de nuevo, la página web del Centro de Derechos Humanos de la Alberto Hurtado, en la pestaña de publicaciones, hay un par de documentos donde nosotros, a través de las investigaciones que hemos hecho, hemos ido recabando recomendaciones que hacen las organizaciones que nosotros hemos entrevistado en Chile, Argentina, Colombia, México, que han documentado este tipo de hechos, y cuáles son las recomendaciones que hacen para aquellos que se ven en la inminente tarea de constituirse como una organización de este tipo, ¿no? Entonces, están ahí digitales, se pueden bajar y se pueden consultar, ¿no? Si en el caso, si hay alguien en la audiencia que, que tiene necesidad de eso. Vamos a dejar los Eh, links por aquí para que se Súper. vean. Eh, y cosas que rescatar de ese trabajo, un montón de cosas. Eh, a ver, primero, por ejemplo, yo que trabajo, ¿no? En el ámbito científico, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de interdisciplina, y en esa época había una labor interdisciplinar, ¿no? Antes de que estuviera tan de moda, ¿no? Y la hacía la sociedad civil, no la hacía la universidad.
Y yo creo que eso tiene un valor, habiendo analizado esos archivos y su uso en esa época y durante 50 años, en el caso de Chile, eh, el valor que tiene abordar la asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos desde distintas disciplinas, ¿sí? En estos casos, en general, el derecho, la psicología y el trabajo social fueron las principales en esa época. Em, Eso permitió generar instrumentos, modos de registro, modos de consignación de la atrocidad, que han permitido entonces orientar esas tres funciones a lo largo del tiempo, ¿no? Que cuando ya se traducen, por ejemplo, en reparación, ¿no? Psicosocial, o en juicio por crímenes de lesa humanidad. Nosotros sostenemos, sobre todo en el trabajo de la Vicaría, donde primó digamos, lo que nosotros llamamos la epistemia jurídica, y de hecho ellos tienen su archivo público, se llama el archivo jurídico, por la cantidad de acciones legales que interpusieron durante el régimen. Nosotros sostenemos que si no se hubieran documentado de esa manera, por ejemplo, si no se hubieran hecho todos esos recursos de amparo o todas esas querellas, ¿no? Por presunta desgracia, etcétera, el valor que ha tenido esa documentación en los juicios que existen en Chile sería menor, ¿no? Porque ya venía la cantidad de declaraciones juradas que la Vicaría reunió durante su, eh, su vida, ¿no? Esas declaraciones juradas firmadas ante notario, ¿no? Tienen luego un valor probatorio, ¿sí? Nosotros también lo hemos comprobado. Entonces, es distinto la decisión, y por eso es importante cuando uno se enfrenta a esta tarea, ¿no? De tener que registrar estos hechos, de pensar en esos usos futuros. Y ellos fueron muy visionarios, a pesar de que no tenían ningún entrenamiento en derechos humanos y no sabían, al fondo estaban viendo un estado de excepción absoluto, no sabían cuánto iba a durar, cuán atroz iba a ser, pero tuvieron esa visión de que eventualmente, como citando uno de sus abogados, se iba a hacer justicia, ¿sí? Y entonces esa capacidad de pensar el archivo con esa perspectiva futura, ¿no? Y es un archivo que es muy usado. Nosotros hemos documentado que tanto el archivo de la Vicaría, hicimos un estudio así cuantitativo, como el archivo de la colección, ¿no? Documental que tiene el Museo de la Memoria, sus principales usuarios es el Poder Judicial, hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, Eso por un lado, o sea, y muy en colaboración con las trabajadoras sociales, ¿no? Ahí hay una cosa de género también muy interesante. Hay un capítulo en el libro donde trabajamos como este engarce, pero también este choque y las fricciones que habían entre disciplinas, ¿no? Que era prioritario para la trabajadora social y que era prioritario para el abogado. Y a veces tenían esas fricciones que al parecer fueron muy productivas, sin intentar para nada romantizar, digamos, esa labor. Entonces la interdisciplina por un lado, y por otro lado yo creo que había por la época, ¿no? Había un abordaje del ejercicio profesional, ¿sí? Estamos hablando estábamos en el gobierno de Allende, ¿no? Donde muchos profesionales, o sea, la forma de educación del trabajo social, estaban como reformando, ¿no? Su manera de entender su disciplina, y donde los funcionarios que llegan a estos organismos venían de trabajar en la calle, en la población, en organismos, en organizaciones sociales, o sea, gente que tenía mucha calle, mucho involucramiento social, ¿no? Estaban movimientos sociales, estaban colectivos, estaban partidos políticos, ¿no? Y esa experiencia, ¿sí? Yo nunca he leído esto en ninguno de sus documentos, pero lo conversamos en entrevista, esa experiencia fue fundamental para el éxito del trabajo de la Vicaría, ¿sí? Porque a pesar de que no tenían entrenamiento en este tipo de hechos, ¿sí? Sí pudieron como redireccionar esos recursos profesionales a esta otra labor, ¿sí? Y habían cosas tan específicas como que ellos tenían vínculos y sabían dónde ir a contrachequear la información que llegaba.
¿sí? Que era una cuestión muy importante, ¿no? Porque si te decían que tu hijo estaba en la célula Z del partido tal, que estaba funcionando clandestinamente, entonces eso había que ir a chequearlo, porque la dictadura estaba todo el tiempo tratando de infiltrarlos con casos falsos, ¿sí? Para minar la legitimidad de la organización, ¿sí? Si ellos hubieran sido profesionales que no tenían calle, que no tenían filiación política, que no tenían redes, ¿sí? En las comunidades de base, podrían haber caído en muchos errores que podrían haber sido fatales para la legitimidad y por lo tanto la sostenibilidad de ese trabajo, ¿sí? Y un tercer elemento es el trabajo muy inicial, que también viene de una concepción del trabajo social con las agrupaciones. O sea, las agrupaciones de derechos humanos surgen, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos surge en la vicaría, eh, a instancias de las propias trabajadoras sociales que entienden que ellas son unas mediadoras y que las principales artífices de la búsqueda, de la demanda, de la denuncia ante el régimen, eran los propios familiares, ¿sí? Entonces, esa capacidad de reconocer distintos saberes y distintas funciones, ¿no? entre distintos actores de este fenómeno, me parece que fue sustantiva y de hecho las agrupaciones, ¿no? de familiares detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos siguen vigentes hasta el día de hoy, se articularon en América Latina, tienen una agrupación regional y han sido claves, ¿no? Tanto para lidiar con esos hechos como para lidiar con otros hechos como hacen las buscadoras en México, ¿no? de detenidos de esta época, ¿no? De desaparecidos de esta época. Entonces, ese trabajo mancomunado con los familiares, muchos de los cuales empezaron a trabajar en la vicaría, se trasladaron como funcionarios, otros, y la visión de la autoría, de la responsabilidad, que tenía el familiar también, ¿no? De hacerse cargo también de este hecho, de ir a buscar, ¿no? De organizarse, de ir a reclamar juntos, y no dejar esto como una función propia del profesional, ¿no? Eso me parece a mí central. Hay artefactos documentales como las famosas sábanas que nosotros convertimos en una obra de arte visual con el trabajo de un artista chileno, Nicanor Franco, que dan cuenta de ese trabajo mancomunado entre los familiares y los profesionales de la vicaría, en este caso. Eh, Eso hizo, también lo contamos en el libro, también hace, ¿no? que los familiares se sintieran abordando, ¿no? Estos hechos, ¿no? Imagínense en el caso de un desaparecido, ¿sí? Mi hijo está desaparecido hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, tengo que hacer algo, ¿sí? Y interponer recurso de amparo, interponer querella, también es una forma de sentirse a cargo, ¿sí? Y eso tiene una función, si bien no fue eficiente jurídicamente, ¿sí? Sí tiene una función en sentido del fondo de sostenimiento psicosocial, ¿no? De esta figura que crea también la dictadura al crear a la víctima, que es el familiar, ¿no? Eh, eso para mencionar algunas cosas que se pueden contar siguiendo artefactos documentales. Sí. Muchas gracias, profesora. Acaba de lanzar una lluvia de conceptos e ideas súper interesantes, evidentemente concatenadas entre sí, pero que usted le da un orden y una intención, ¿cierto?, con los diferentes actores que están involucrados en la defensa y registro de los derechos humanos. Es inevitable para mí, creo, y un poco pido las disculpas, de poder hacer un breve hincapié en el tema de la defensa de los profesionales, justamente que usted habla. Generalmente la resistencia en Chile se atribuye a los familiares o víctimas directas, pero no tanto, o a los partidos políticos, no tan así al rol que tuvieron los profesionales y cómo trasladaron sus recursos justamente hacia la defensa de los derechos humanos, en un ejercicio inédito para muchos. Comprendiendo, por ejemplo, en el caso de los abogados, que es un tema que yo me he ido inmiscuyendo de a poco, ¿cierto? A la luz de los trabajos de usted y su equipo, no sé, pues Boris House entre ellos, donde a diferencia del caso argentino, por ejemplo, no contaban con tantos antecedentes previos o tanta infraestructura, ¿cierto?, para abordar una emergencia jurídica de la Ujú, naturaleza que fue el golpe de Estado en Chile. ujú, Y por ello tuvieron que justamente ir reconvirtiendo sus modus operandi de trabajo, su concepción. Incluso decía Roberto Garretón en entrevista, aprendimos a dejar guardados, ¿cierto?, los documentos con los cuales trabajamos, una ujú, práctica que no habituaban en su ujú, quehacer. ujú, ujú, Y
Y de hecho fue de tal envergadura, como usted señala, el nivel de registro, precisión, ¿cierto? Que el margen de error fue muy leve y en algunos casos fue irrefutable, en la Ujú, mayoría, ujú, ¿cierto? ujú, De hecho, de tal manera que es sorprendente ver las memorias de la vicaría, donde el departamento jurídico asistencial, en este caso, tiene una extensión no menor, son 10 programas y más ujú, unidades que están operando simultáneamente, pobladores, detenidos desaparecidos, en fin, diferentes ujú. áreas donde están Sí. trabajando. El tema de los exiliados, e Ujú, incluso, como usted ujú, señala, ujú, sin dejar de lado temas pendientes, como el caso de los familiares detenidos desaparecidos ujú, donde, por ejemplo, no sé, en el punto 4 de esos 10 programas siempre había un alto, ¿cierto? Y decían que a pesar de que no tener avances jurídicos en esta materia, no iban a dejar solo la demanda de estos familiares y las personas que estaban ahí. ujú, ujú, Porque son experiencias que atraviesan a la vicaría y a los ujú, abogados, en este caso ujú, al ujú, departamento ujú, jurídico. Me acuerdo de haber ujú. conversado con Álvaro Varela. Varela. Me Ujú, contaba cuando se empezaban a enterar de las noticias de los 119 y había un funeral afuera del Copache de 119 personas. Esas son ujú, experiencias que atraviesan totalmente y ujú, marcan a ujú, sangre y fuego la ujú, ujú, experiencia, ujú, en este caso de este ujú. equipo de profesionales. Yo quería hacer ese pequeño alto porque es una figura que me interesa, creo que es vital y en el anclaje y estructura del movimiento de derechos humanos en el país y sin desmerecer justamente las otras profesiones y las interacciones que están de la mano, como usted señala, con las asistentes sociales, con los equipos Ujú, de médicos, ujú, psiquiatras, psicólogos, en ujú, fin, ujú, ujú. ¿cierto? Creo que es un punto que necesario de explorar también. A mí por lo menos Sí, me llamó la atención bastante eso y en particular las trayectorias de vida de estas personas también que sí, llegan al Copachi y la Vicaría, que creo que es un sí, área que falta todavía en abordar y bueno, sí. los desafíos están ahí también. Mm, sí, nosotros le llamamos el tercer actor, ¿no? Sí, El que media la relación entre víctima y perpetrador, ¿no? claro. Y bueno, en el libro que justamente queríamos como resaltar la importancia que tiene. Hoy día le llamamos no sé, el activista, ¿no? En derechos humanos, el actor humanitario, tiene distintos nombres, ¿no? Ellos ni siquiera sentían que estaban haciendo algo que se llama derechos humanos, ¿no? No existía ese Justamente. vocabulario todavía. Pero sí, estoy súper de acuerdo con el rol que tiene, el rol fundamental que tiene este tercer actor, que decide inmiscuirse, ¿no? Decide eh, mm, poner el cuerpo, ¿no? Claro, Frente al dolor ajeno, ¿no? Y yo creo que es una pregunta ética de primera relevancia, ¿no? ¿Y quién está disponible para eso hoy en día, ¿no? Eh, claro. y la importancia que tiene, o sea, cuando eso no sucede, el daño, y me acuerdo me lo decía, era la hipótesis de Manuel Guerrero, el daño eventualmente es mucho mayor, ¿sí? Sí, Eh, Porque deja a las víctimas, en el fondo, eh, indefensas, digamos, peleando o claro. tratando de defenderse solas, digamos. Eso, y lo otro es que tú dijiste que para remarcar esta capacidad, yo decía la dimensión interdisciplinar que está tan de moda hoy día, otra cosa que está tan de moda hoy día, pero que ya existía, es esta atención integral, ¿no? Mm, Claro, en el fondo, la vigaría, como decían sus exfuncionarios, era un organismo que trataba de atender la primera necesidad, o sea, tratar de encontrar al desaparecido, encontrar el paradero del detenido, ¿no? Esa era su primera urgencia. Pero a pesar de eso, tenía todos estos otros programas, ¿no? Que tú mencionabas, los comedores infantiles, ¿no? El trabajo que tenían en zonas, ¿no? El sociólogo de la vicaría y su ejecutado, ¿no? José Manuel Parada, tenía ese rol en el último periodo, ¿no? Trabajar en la zona, en los territorios. Y eso fue crucial, no solo como pensando en las distintas necesidades que tiene una sociedad sometida a violencia de Estado por un largo tiempo, o sea, también entender como la dimensión de la pobreza, de la cesantía, ¿no? Y de las carencias económicas de familias donde eventualmente el madre y padre estaban presos, ¿no? Eh, toda esa dimensión integral de la atención, pero también ellos
no solo tuvieron esta capacidad de documentarlo todo, sino también de producir información a partir de, eso, de esos documentos. Como decías tú, estos informes, hacían informes periódicos mensuales, anuales, memorias anuales, sistematizaban datos para producir información, ¿no? Las tendencias, la frecuencia, ¿no? Qué está subiendo, qué está bajando, y difundían esa Claro. información. La revista Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Que se difundía en las parroquias ocupando la estructura de la Iglesia Católica. Y quiero decir que lo remarco porque esa visión de que el conocimiento que ellos estaban generando tenía que llegar, ¿no? a toda la Ujú. sociedad, yo creo que fue fundamental para que el resto de Chile, ¿sí? Se formara una convicción de que efectivamente se estaban violando los derechos humanos de manera masiva y sistemática, y eso creo que tuvo algún impacto en la caída del régimen. Sí. Compartimos totalmente esa visión. De hecho, no es hasta Lonquén cuando recién mucha gente comienza de la misma iglesia, incluso que los informes, ¿cierto? O los mismos magistrados de las cortes, incluso Ujú, algunos que han impactado con los hallazgos. De ujú, hecho, sí, yo remarco justamente uno de los puntos que es el jurídico, porque tenían aparte esa adversidad, no solamente ujú, la represión de la Junta, sino que también la complacencia de los la magistrados de las complacencia. cortes. ¿Hasta cuándo? Hasta el Retamal recién Ujú, hay un ujú, giro, entre comillas, del ujú, 83. O sea, son ujú, casi 10 años de una justicia totalmente obsoleta, ¿cierto? Que renunció a todos sus potestades. Bueno, ujú, detuvieron a tantos abogados también, a Álvaro Varela, a Hernán Montalegre, a bien ujú, exiliado José Saraquet, en fin. Así exacto. que muchas gracias por hacer una profundización en ese punto que en particular es súper interesante como fenómeno en sí. Ujú, Para pasar a la siguiente pregunta, yo le quería consultar, a propósito ya de pasada la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿cuál es su reflexión sobre los avances en materia de verdad y justicia en el país? ¿Qué mm, rol cree usted deben ocupar los archivos de derechos humanos en aquellas demandas que logran vehiculizarse a través de estos actores en la sociedad civil? mm. De nuevo, una pregunta bien, bien amplia. Yo tengo una publicación que va a salir ahí, que hice, de hecho, en el contexto de la conmemoración de los 50 años, como sobre ese tema. Diría uno que los archivos han sido fundamentales en todo el proceso de justicia de transición, como lo dije al inicio. Allí se construyó la verdad de las víctimas, ¿sí? Que de otra manera habría sido absolutamente obliterada, y se logró resguardar, ¿no? O sea, no solo el mérito no solo es producir esta verdad, sino tener todas las precauciones para que ese archivo no fuera requisado, ¿no? Y ahí Monseñor Vales se enfrentó al fiscal Torres, que quería, al final de la dictadura, quedarse con el archivo. Entonces también hay unas ciertas, a veces, ¿no? Ciertas voluntades políticas, ciertas capacidades, ¿no? Y fuerzas personales que actúan en momentos muy, muy paradigmáticos. Eh, entonces, los archivos cumplieron esta función durante la dictadura de denunciar, ¿no? De interpelar al Estado, de generar toda esta solidaridad internacional, que fue también muy, muy importante, ¿no? Y que también, ¿no? Presionó para la caída del régimen. Entonces, quisiera decir que en el fondo la verdad, ¿no? Se empezó a construir el año 73, ¿no? A través del organismo de derechos humanos. No es algo que construyó la Comisión Rettig, ¿no? Ni la Vale, ¿no? Está todo ese acervo que luego pasa. Nosotros hemos visto y hemos estudiado empíricamente cómo pasan carpetas, cómo pasan clasificaciones de hechos victimizantes, cómo pasan listados, ¿no? De víctimas de distinto tipo a las comisiones. Eh, y cómo al fondo las comisiones vienen a validar, ¿no? Y a reconocer, que no es menor, ¿no? Como víctimas oficiales del Estado, que solo Ujú. eso lo puede hacer el Estado, ¿no? A las víctimas que los organismos de derechos humanos ya tenían bastante identificadas. Entonces es importante eso porque cuando llegan las comisiones de verdad, esa memoria, que era la memoria de un grupo, ¿no? De las víctimas familiares, las personas concernidas con esa historia, en una memoria, si se quiere, sectorial, ¿no? Pasa a ser una memoria nacional, ¿no? Ese es algo importante con respecto a un poco cómo se oficializa la contramemoria que se crea durante el régimen.
Las comisiones de verdad hacen cosas importantes como, por ejemplo, al reconocer la historia de las víctimas la versión de las víctimas, ¿no? Eh, en el fondo dejan atrás todas esas versiones distorsionadas que el régimen difundía, ¿no? Que en el fondo estaban atentando contra criminales, delincuentes, terroristas, ¿no? Y otros calificativos con que ellos trataban a la- a las personas afectadas. Y eso tiene una función de restitución de la dignidad, de restitución del lugar social, ¿no? De la víctima reivindicando su buen nombre, ¿no? Eh, Otra cosa importante es que a pesar de los retrocesos que hemos tenido, ¿no? Esto siempre nunca es lineal, ¿no? Las calificaciones, ¿no? Los antecedentes de cada caso, ¿no? Que han compuesto, digamos, esta historia oficial a través de las comisiones de verdad y también los nuevos antecedentes que han incorporado a los juicios, ¿no? Claro. Que se han sucedido durante todos estos años, no han sido desacreditadas ni refutadas con el paso del tiempo. Entonces es una verdad que tiene una solidez bastante relevante. Y creo que las comisiones cumplieron también un rol un poco de catarsis, ¿no? Social, ¿no? Frente al secreto, a la negación, ¿no? De poder decir, ya, bueno, esto es lo que pasó, al menos a este número de víctimas, porque hay una serie de hechos victimizantes que nunca han pasado por comisiones de verdad, como los allanamientos masivos al Claro. mundo popular. Eh, en términos o sea, a ver, eso por un lado, pero también las comisiones de verdad tienen un montón de limitaciones, ¿no? O sea, si se recuerdan, eh, no se hizo ningún intento sistemático y de proporciones para pedagogizar esa comisión, que es algo que ahora ya no pasa. Si ustedes miran todo el intento que ha hecho la Comisión de Verdad de Brasil o de Colombia, ¿no? Que están en sitios web, que han hecho toda una serie de cápsulas y de traducciones, ¿no? A distintos lenguajes, idiomas, para poder hacer accesibles los informes de verdad de estos dos países. Eso en esos años no pasó en Chile. Pocos ciudadanos leen el informe. La mayoría conocieron mediante extractos de periódicos, ¿no? Y retienen algo en su memoria, por ejemplo, el discurso del presidente Elwin, ¿no? Pero nadie fue a mirar, o muy poca gente fue a mirar. Entonces, la capacidad pedagógica del informe, de esos informes, me parece que es muy limitada. Y si se acuerdan, sobre todo cuando salió el informe Rettig, eh, había una campaña definida para poder difundirlo a nivel nacional, pero vino el asesinato de Jaime Guzmán y el gobierno cerró el debate sobre el informe y su verdad oficial luego de 3 semanas del lanzamiento público del informe, ¿no? Esas son parte de nuestras historias transicionales que limitan esa capacidad, como digo, pedagógica de un esfuerzo no menor, ¿no? A 3 meses de la transición de esa comisión. También tenemos todo un fracaso en términos ha ido cambiando, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas y de Orden se han demorado mucho en reconocer, ¿no? En reparar, en pedir disculpas, en fin, ¿no? Y por supuesto en entregar información, ahora, por ejemplo, con el nuevo plan de búsqueda de las personas desaparecidas. El nivel de justicia, bueno, se ha ido levantando la impunidad jurídica que primó durante la dictadura y bien avanzada en los años 90. Y creo que ahí se han hecho avances súper importantes. Elizabeth Lira dice que la justicia ha sido la forma más real de reparación, incluso, ¿sí? A pesar de que hayan políticas de reparación a un número de víctimas. Eh, bueno, lamentablemente Pinochet murió sin ser juzgado, ¿no? Pero sí logró ser procesado por el caso Carana la muerte, eh, pero bueno, murió sin condena. Yo creo que ese hecho también hubiera sido muy importante, ¿no?
para asentar, ¿no? la historia sobre estos hechos, ¿no? Entonces, la amnistía dejó de aplicarse en un cierto momento, entonces hemos tenido avances, ya hay más de 1.000 juicios cerrados, si no recuerdo bien, no sé, Boris Howe hace esas estadísticas, pero creo que hay por ejemplo, 1/3 de las víctimas ausentes y solo 1% de las víctimas sobrevivientes ha tenido justicia. O sea, todavía es un proceso muy, muy, muy lento y que hay más de 1.000 causas abiertas todavía. Y el problema acá es que enfrentamos lo que se llama la impunidad biológica, ¿no? O sea, aquellos que son testigos o son implicados, ¿no? Tienen responsabilidades, están muriendo y eso va a dificultar aún más los juicios a pesar de todo el acervo documental que hay sobre estos hechos. Y toda la investigación judicial, ¿no? Que ha ido también incorporando nuevas aristas, nuevos datos, incluso encontrado osamentas, ¿no? Justamente, bueno, mucho que comentar probablemente en torno a su respuesta y las aristas que toca. En particular, solo me tengo brevemente con los informes de las comisiones. Es cierto, son mamotretos gigantes, no muchos se pueden detener a leerlos por lo mismo, también consumen bastante tiempo. Hay que ilvanar ciertas cuestiones que están ahí. Uno se pierde también a veces buscando una información. Tienen una información muy rica, por cierto. Pero claro, también se encuentran con esas cuestiones del currículum, también de las mismas mallas curriculares de la universidad, en el colegio, que también limitan el acceso. En fin, hay muchos elementos de por medio que operan ahí también. Y dan cuenta Mm, también de las diferentes temporalidades en que coexisten en la sociedad civil también. Quienes buscan ujú, justicia, quienes buscan verdad, cuáles son las tensiones que se generan entre medio de esos procesos, en fin. Creo que por eso yo me inspiré en los abogados de derechos humanos, porque hay una cuestión ahí justamente que no se llamaban así en ese tiempo, lo conocemos en el ujú, presente así, ujú, que logran trascender esos marcos temporales de historia oficial y seguir insistiendo en la verdad y en la justicia, mm, justamente, junto a mm, otros mm, actores, mm, mm, por cierto. mm, Profesora, a propósito de esto y del error de los archivos, eh, sabemos que usted, como lo comentábamos en un inicio, lidera el proyecto Data Justa, relativo a la producción del uso estatal de datos sobre severas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son las motivaciones esenciales de ese proyecto y qué resultados esperan obtener? Considerando también una cuestión no menor que hoy en día atraviesa la sociedad chilena, que son las narrativas negacionistas, ¿cierto? Que tergiversan hoy en día estas verdades estatal objetivas y jurídicas, ¿cierto? Que dictaminaron las comisiones en base a los trabajos de instituciones de derechos humanos, como el COPACHI mm, o la mm, Vicaría, mm, ¿cierto? mm, Que además, como solo diciendo una pequeña cuña de Carmen Hertz, esos informes jurídicos eran redactados sin mayor adjetivo, era el hecho puro, mm, natural, puro. tal Mm, cual, mm, positivo, mm, sin mm, mayores elementos de mm, dramatismo, a pesar de que mm, lo mm. contuviera o no. Era la Sí. verdad, lo más taxonómica posible, Mm, ¿cierto? mm, A mm, propósito de eso. mm. Sí, Data Justa es un movimiento que hacemos en nuestra línea de investigación. Seguimos estudiando cómo se documentan severas vulneraciones y violaciones de derechos humanos, pero esta vez nos trasladamos al Estado y lo que estamos haciendo es una etnografía multisituada del Estado chileno, mediante convenios con distintas subsecretarías, el INDH, el Servicio Nacional de la Mujer, para estudiar hechos victimizantes del presente. ¿Sí? Entonces, estamos estudiando cómo el Estado produce conocimiento, información y la usa sobre femicidios frustrados, sobre trata de personas y sobre la violencia institucional en el contexto del estallido social. Entonces, es un giro para nosotros, pero nos parecía, por tu pregunta de la motivación, muy, muy importante eh, ir a movernos a ese actor que tiene la principal responsabilidad, ¿no? Es Claro. o por acción u omisión, ¿no? En estos dos casos, para los casos que estamos estudiando. Eh, entonces nos motivaba ir a trabajar con el Estado. Es una fortuna, diría, es una buena noticia que el Estado chileno y las subsecretarías con que estamos trabajando hayan aceptado que nosotras desarrollemos esta investigación con ellos, con sus funcionarios, hayan valorado la importancia que tiene esta colaboración
entre universidad y Estado, ¿no? Hay países en la región y en el mundo donde este tipo de investigación es imposible de hacer. Entonces, tenemos una oportunidad bien importante y creo que estamos súper conscientes de eso. Y la idea es poder entender cómo ahora el Estado de Chile, ya no en papel, sino con algunos sistemas de información, ¿no? Con digitales, eh, genera información sobre estos tres hechos victimizantes y cómo esa información permite que ellos orienten lo que llaman las prestaciones, ¿no? Los servicios que ofrecen para poder restituir los derechos de esas víctimas, ¿no? Eh, entonces, es las dos cosas, ¿no? Un poco es la misma lógica anterior, pero ahora 5 años, 5 décadas después, ¿no? Con otros sistemas informáticos eh, y, y tiene una dimensión que tiene que ver con la producción de información y tiene otra dimensión que tiene que ver con la batería de prestaciones, ¿no? Sociales, jurídicas, psicológicas, de protección, también de techo, ¿no? De vivienda migratorias también en el caso de trata, ¿no? Que provee el Estado para restaurar los derechos que han sido violados en esas personas. Ese es un poco el objetivo detrás de este proyecto. Genial, muchas gracias. Vamos a estar atentos justamente a los links que usted nos dejó y para ir visualizando cómo se va desarrollando y ver los resultados el día de mañana de tan importante empresa que se realiza para la investigación. Para finalizar, profesora, con Javiera le queríamos consultar sobre qué desafíos usted estima enfrentamos hoy en día en torno a la preservación y transmisión de esta memoria histórica a través de los registros documentales. Y por último, ¿cuál es el rol que les compete a las nuevas generaciones y las tecnologías justamente digitales en este proceso? No es lo mismo registrar en una máquina de escribir, ¿cierto? Como se hacía antes, Mm, y hoy en día tener una big data de por medio, con todos los beneficios, pero también peligros, riesgos mm, que están ahí. A propósito de, no sé, si se filtran cuestiones en la fiscalía, no se podría perder algún archivo mm, de derechos humanos son de una trascendencia mayor. mm. Sí, a ver, yo creo, ha sido mi insistencia en los últimos 2 o 3 años, que aún nos falta avanzar e innovar en lo que yo llamo pedagogía de la memoria. Creo que hemos tenido comisiones, hemos tenido juicios, eh, eh, pero tenemos el trabajo inmenso que hace el Museo de la Memoria y el trabajo sostenido eh, que hacen los sitios de memoria, los archivos, ¿no? Algunos de los cuales han sido reconocidos como valor patrimonial, ¿no? Por el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero por un lado creo que, a ver, varias cosas. Voy a cerrar una. Eh, la inclusión, ¿no? de los archivos y de la cápita general, ¿no? de derechos humanos, memoria y ciudadanía en la escuela ha sido muy lento, eso fue muy posterior y le queda mucho desarrollo. O sea, y acá las universidades tenemos un rol, no estamos educando en derechos humanos a nuestros profesionales, ¿sí? Ni siquiera a nuestros profesores, a los que van a estar en el aula enseñando sobre esta materia, ¿sí? Ahora que hay además de la materia de historia, hay un campo de trabajo en ciudadanía, ¿no? En formación ciudadana, se llama, ¿no? Eh, a mí me parece que eso es parte como de los aprendizajes de haber vivido una dictadura, ¿no? La responsabilidad que todos tenemos de formar a las nuevas generaciones en democracia, en conciencia cívica, en sus derechos, de modo que tengan elementos para poder deliberar con respecto a las consecuencias de tener un régimen u otro régimen, ¿no? En eso estamos muy retrasados, creo yo, y creo que las universidades podrían hacer mucho más
en la inclusión de estos asuntos en sus currículum. Yo ahora voy a dar por primera vez un curso de formación general en la Católica sobre derechos humanos, éticas y sociedad, trabajando estas materias, y espero que sean muchos más. O sea, a mí me parece bien paradójico que habiendo vivido una dictadura, esto no esté instaurado No, en las ¿está? universidades, ¿no? Como parte de las garantías de no repetición, ¿sí? Claro. Eh, eso por una parte. Creo que lamentablemente nosotros no hemos sido capaces de tener una ley de víctimas ni una ley de sitios. O sea, hay otros países que resuelven esto mediante leyes, ¿sí? Que le dan estabilidad a las políticas de Estado, ¿sí? Entonces los sitios de memoria, los archivos de memoria están siempre con problemas presupuestarios. Es muy difícil tener una planificación estratégica, ¿sí? Cuando no sabes si vas a tener presupuesto todos los años, ¿no? Y los últimos años siempre ha sido un tema, ¿no? De tener el presupuesto, amenazar con que no se los van a dar ni al museo, ni a los sitios, ni a los archivos. Y si esto es una política de Estado, eso no debería No suceder de deberíamos. esa manera, ¿no? Ujú. Entonces, hay también un problema que no tenemos una ley de víctimas. Entonces, hay una serie de asuntos, digamos, que tienen que ver con la institucionalización de un sistema, ¿no? De protección de los ciudadanos en caso, eh, el- el- con respecto a todo lo que tiene que ver con el resguardo de los archivos y el seguimiento de los casos del pasado, pero también con respecto a eventuales hechos futuros, que fue lo que nos pasó con el estallido social, Claro. que debería estar mucho más institucionalizado de lo que está, ¿sí? Y la dispersión de registro, y la dificultad que ha tenido el Estado de Chile de tener una nómina oficial de las víctimas del estallido social da cuenta de ese error, ¿sí? Que es un error de Estado. Entonces, yo creo que hay desafíos que tiene el Estado de Chile, y que lamentablemente depende de voluntades políticas, ¿no? Entonces, pero si la sociedad civil, ¿no? La propia ciudadanía, con su poder soberano, no ejerce presión y lo deja todo en manos de los organismos de derechos humanos, y de los sitios de memoria, bueno, eso nunca va a pasar. Muchas gracias, profesora, por sus reflexiones, por su opinión, por compartir los años de trabajo y experiencia individual e interdisciplinaria con nosotros. Le agradecemos mucho, la verdad, por conversar con voces expertas en la materia, que es uno de los objetivos de la cátedra, y esperamos sin ninguna duda que sus proyectos tengan un buen desarrollo, un éxito, a propósito de todas las dificultades que también la atraviesan por las políticas de Estado, justamente, y que sin lugar a dudas son una valiosa contribución para la historia reciente de Chile, para la memoria y el campo de disputa también son los derechos humanos hoy en día, no solamente en Chile, sino que también Ujú, en el mundo. ujú. Así que muchas gracias, en nombre de la cátedra, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por invitarme y muchas felicitaciones por la cátedra, larga vida, y espero que podamos trabajar en conjunto también más adelante. Muchas gracias.